Bienvenido a la clase 3 de Historia 2, unidad 4 y 5 veremos en esta clase. Comenzamos con la 4, Peronismo, la democracia de masas, 1946-1955. Recordemos que Perón llega al poder político a través de un golpe de Estado en el año 1943. Sin embargo, después llega a ser presidente de la nación a través de elecciones limpias, sin fraude. Tanto Perón como su esposa, María Eva Duarte, tuvieron un proyecto político, implementaron grandes reformas en lo que es la organización del Estado, que generó un debate que continuó durante las décadas siguientes. Perón va a llegar al poder a través del Partido Laborista. Este se organizó después del 17 de octubre y los objetivos que tenía este partido era defender a los trabajadores, consolidar el poder sindical, apoyar a Perón y sostenía que la propiedad privada era un bien social y que debía estar subordinada al interés de la comunidad. Pero cuando Perón llega al poder, él lo que pretende es crear como un partido único, un partido movientista, se reúne con la oposición y lo que va a surgir la Junta Organizadora del Partido Único de la Revolución. Después de esta surgirá el Partido Justicialista. Bueno, y esta aparece por la unión del Partido Laborista y la Junta Renovadora. Para ese entonces la CGT, la Confederación General del Trabajo, realiza un congreso, también establece objetivos: fortalecer la unión sindical, mejorar los mecanismos de cooperación con el gobierno y garantizar la adhesión política de los trabajadores al gobierno peronista. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la doctrina socialista que plantea la justicia social implicaba el reconocimiento de reclamos legítimos de los sectores más débiles y que estos debían ser protegidos por el Estado. Esto fue inspirado por la doctrina social de la Iglesia, pero con un toque nacionalista argentino, y también del socialismo antimarxista. Es importante destacar a la persona que acompañó a Perón, a su esposa, primera dama a los 26 años, Eva Duarte, tuvo un manejo muy importante de los sindicatos. Ella se movía con mucha seguridad y fortaleza, y también sobre los sectores sociales más bajos, los más humildes, realizó una obra muy importante. Esta fundación manejaba una suma de dinero muy importante y bueno, lamentablemente falleció muy joven, a los 33 años, y había sido postulada para la fórmula presidencial como vicepresidente, pero a raíz de su enfermedad debió renunciar. Con respecto al poder ejecutivo, al poder de Perón, tenemos que pensar que era un poder muy fuerte. Su situación no fue como el primer gobierno de Irigoyen, que tenía que luchar contra la oposición, todo lo contrario. Él controlaba prácticamente las bancas del Senado, tenía 2/3 de diputados, además un fuerte liderazgo. Esto permitió que en poco tiempo él pueda modificar el aparato estatal. También lo que propone es una reforma de la Constitución Nacional que se realiza en el año 1949. Y acá vemos algunas de las reformas que se hizo. Se agregó en el preámbulo, que es la introducción que tiene nuestra Constitución, esta frase: nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Tenía un capítulo sobre la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. Aumentaba la intervención del Estado en la economía, reservaba a la nación el control de los recursos del subsuelo y de las fuentes naturales de energía. Había capítulos dedicados a los derechos de los niños, ancianos y trabajadores. Permitía la reelección indefinidamente. Este último punto
generó un problema con el radicalismo, que se opuso debido a que consideraba que era una forma que Perón podía perpetuarse en el poder. Bueno, todos deben conocer el artículo 14 bis, el derecho a huelga, bueno, surge en esta época. En resumen, con esta reforma se aseguran las conquistas sociales, se pronunciaba la intervención del Estado y se concentraba el poder en el Ejecutivo. Otro punto importante es el voto femenino. Esto se debe a la intervención de Eva Duarte de Perón, y por primera vez, bueno, se sanciona la ley en el año 47 y las primeras elecciones en donde participan las mujeres es en el año 52. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la economía y el modelo de sustitución de las importaciones. No sé si ustedes recuerdan que ya en la época de la crisis del año 29 y del 30, como que se tuvo que dejar de lado la política liberal y se empieza a pensar en una intervención del Estado y ejecutar justamente esa intervención. Y cada vez va a ir siendo mayor. En ese momento aparece el estado de bienestar. Esto aparece en Estados Unidos, o sea, en otras partes del mundo. ¿Cuál era la idea? Que el Estado invertía, por ejemplo, en obra pública. Eso generaba dinero, ingresos para la gente. Si la gente tiene dinero, gasta. Entonces, si gasta, compra productos, se mueve la industria y así se mueve la economía. En la Argentina, el estado de bienestar llega a su máxima expresión durante el gobierno peronista. Y acá vemos algunos aspectos. Por ejemplo, impulsa la demanda mediante la inversión pública y las compras del Estado, crea empleo y por lo tanto asume el rol empresario, aumenta los salarios y beneficios sociales, así aumentaría la circulación de dinero y se activaría la economía, generando crecimiento económico. O sea, es un Estado que se preocupa por la economía y por las cuestiones sociales de los habitantes de su país. Bueno, tenemos que en la Argentina, cuando asume Perón, había una gran cantidad de dinero. Esto fue, piensen que había terminado la Guerra Mundial. Entonces el Estado, este Estado benefactor, va a crear empleo en forma masiva. Va a contratar profesionales, mano de obra calificada, no calificada. Y empieza a haber un plan de la economía que se denomina un plan quinquenal. ¿Qué implicaba esto? Vemos la transformación de la estructura económica social por expansión de la industria. Fíjense que esto es del año 47 al 52. Nosotros como que teníamos siempre la base de la economía argentina, la producción agropecuaria. Entonces, en este plan lo que se hace hincapié es en el desarrollo de la industria, la reducción de factores de vulnerabilidad externa mediante el rescate de la deuda externa, tanto pública como la privada, y la nacionalización de los servicios públicos, elevación del nivel de vida mediante una redistribución de la riqueza y un plan general de obras y servicios. Empleo de parte de las ganancias generadas por el intercambio, o sea, por las exportaciones, junto con las reservas de oro y divisas acumuladas durante la guerra para la financiación del programa. Y política nacionalista frente a los organismos internacionales. Bueno, así comienza a nacionalizarse empresas. Bueno, con Inglaterra, que teníamos los ferrocarriles, hubo un intento de una empresa de carácter mixto, pero bueno, finalmente quedaron para el gobierno argentino. También aparece la compañía de gas, manejada por la Dirección Nacional de Gas del Estado, la creación de
la Dirección Nacional de Energía, se crea Agua y Energía, ENDE, que era Empresas Nacionales de Energía, se crea la flota mercante, esto con la idea de tener una independencia para poder tanto importar como exportar las mercaderías, Aerolíneas Argentinas, y también se crean fabricaciones militares, SOMISA, que era una sociedad mixta igual que Atanor. SOMISA era una siderúrgica y Atanor una empresa química. Bueno, como que el Estado empieza a controlar empresas, como decíamos, en este modelo de Estado de bienestar o benefactor, el Estado tiene un rol como empresario. Bueno, pero por otro lado vemos que hay una expansión y también una recesión. Los puntos débiles de la industrialización. O sea, nosotros comenzamos con este periodo de Lisi, ya en la época de la década infame, ¿no? Del año 30, ¿se acuerdan que era a partir de la crisis mundial? Por necesidad que empieza a desarrollarse una industria. Acá se pone más hincapié. Pero ¿qué pasó? La industria liviana se expandió, digamos, la alimenticia, textil, pero la industria base seguía dependiendo de las importaciones, o sea, maquinarias, los insumos había que traerlos de afuera. Y la industria base es la que permite el desarrollo de otras industrias. Las obras de infraestructura fueron escasas y los costos fijos eran muy altos. Esto generaba baja rentabilidad o endeudamiento. Y en el caso del Estado, déficit. Las condiciones externas que desfavorecieron la economía, porque no solamente es una cuestión interna, sino que también hay cuestiones externas. Tenemos desvalorización de las divisas acumuladas en el exterior por la inflación internacional. La acción del Plan Marshall, por el cual Europa pasó a comprar a Estados Unidos en lugar de la Argentina. O sea, con la guerra mundial, Estados Unidos lo que hace es, va a ayudar a los países europeos para recuperarse de la guerra, pero a cambio estos tenían que comprarle, y esto perjudicó notablemente a nuestro país. A partir del año 1952 tenemos que se empieza a cambiar, a virar la economía. Esta producción agropecuaria que había sido algo como desprotegida, se empieza a estimular más, y se estimuló bajar el consumo y además producir más. Piensen que en el primer plan quinquenal lo que se buscaba era aumentar el consumo, buenos sueldos, entonces la gente compra, gasta y hay un movimiento de la economía. En cambio acá se quiere bajar el consumo para que queden saldos exportables. ¿Y qué había pasado con la producción agropecuaria? En el primer plan quinquenal aparece el IAPI, que era una institución que lo que hacía era lo siguiente: compraba la producción interna a los productores agropecuarios y la vendía a precios internacionales. La diferencia que podía obtener, ese dinero era destinado a subsidiar la industria. Esto hizo, claro, que la industria pudiese crecer, digamos, los industriales estaban muy contentos, pero sin embargo el sector agropecuario no. Entonces, como se descuidó y empezó a bajar la producción, a partir del 52 vemos estos cambios. Los propósitos de la planificación tenemos: mantener el equilibrio entre salarios y precios, estimular el desarrollo, precisar un programa de inversiones estatales y privadas, otorgar una función complementaria al capital y el crédito exterior como factor de cooperación y estímulo al desarrollo económico. Articular y desarrollar una vigorosa política de comercio exterior para aumentar la capacidad de importación. Piensen que si nosotros exportamos, entra divisa, que es la moneda extranjera, ¿no? Dólares, por ejemplo. Entonces, si nosotros necesitamos importar, tenemos esa moneda para poder hacerlo.
Y así llegamos al segundo plan quinquenal del 53 al 57, aunque fue interrumpido, pues en el año 55 fue el golpe que derroca a Perón. Bueno, este buscaba obtener altos rendimientos del sector agropecuario, energía e industria pesada y minería, mejoramiento de la infraestructura y buscó inversiones extranjeras autorizando la remesa de beneficios, o sea que podían sacar las ganancias a sus países de origen. Esto fue aprovechado por la oposición, como que Perón contradecía lo que había dicho de esta cosa nacionalista, como que lo acusaron de entreguista. Y bueno, el problema era que teníamos que importar el 90% del carbón, el 60% del petróleo, y la realidad es que tuvo que virar la economía, o sea, el rumbo de la economía, y esto produjo un gran descontento en todos los sectores sociales, tanto los industriales como también los obreros, que veían que se había estancado sus sueldos, querían una mayor recuperación para poder tener un mayor consumo. Es así como se va a ir generando un malestar que va a ser aprovechado por la oposición. En el año 55 tenemos una situación espantosa que fue el bombardeo a la Casa de Gobierno y Plaza de Mayo por los aviones de la Marina. Bueno, murieron muchas personas, imagínense que la gente iba a trabajar, esto fue en Plaza de Mayo, y bueno, hubo más de 370 muertos, 600 heridos. Bueno, la situación se iba empeorando cada vez más, y es así como en Córdoba el general Leonardi con el contraalmirante Rojas comienzan un levantamiento y finalmente logran que renuncie Perón y este se vaya al exilio, se fue en primer lugar a Paraguay. Y así tenemos la Revolución Libertadora. Veamos ahora cómo era la relación en este periodo entre el Estado y los sectores sociales. Bueno, para los obreros fue muy positivo. Mejoraron sus ingresos entre el 35 al 40%. Accedieron a la educación, salud, vacaciones, vivienda, jubilación, seguridad en el empleo, pensiones a la vejez. Se instaló el aumento de sueldo por decreto. Se reconocieron los derechos del trabajador a trabajar, tener una industria, una retribución justa, capacitarse, condiciones dignas de trabajo, preservar la salud, tener bienestar, seguridad social, agremiación. Piensen que fue una época donde se construyeron muchos hospitales, las obras sociales permitió que los trabajadores tuviesen el derecho a la salud, como también las vacaciones, las colonias de vacaciones por los sindicatos, o sea que tuvieron acceso a un montón de cosas que antes era imposible. Con respecto a los sindicatos y el poder político, tenemos que aumentó el número de agremiados gracias al apoyo del Estado. Proliferaron las asociaciones, esto más o menos en el año 45, debido a la división de los sindicatos rebeldes, porque había algunos sindicatos, unas personas con ideas comunistas o anarquistas, que se encontraron con la oposición del gobierno. El gobierno quería que todos fueran peronistas. Entonces, hacia 1950 tenemos que disminuyeron porque se fortalecieron, ¿no? Hay un fortalecimiento de los sindicatos que respondían a Perón. Continuamos con la unidad 5, el proyecto autoritario como alternativa recurrente, 1955-1983. En el año 55 tuvimos el golpe llamado la Revolución Libertadora que pone fin al gobierno de Perón. Vamos a comenzar una etapa en donde vamos a ir alternando gobiernos de facto, o sea, gobiernos militares y gobiernos democráticos. Entonces, tenemos que empieza un proceso donde hay ciclos de ascenso y crisis
y desintegración para gobiernos tanto constitucionales como militares, fomentando la violencia y la turbulencia política. Las fuerzas políticas podían bloquear los proyectos de sus antagonistas, o sea, los contrarios, pero a la vez no podían imponer sus propios proyectos. Podemos dividir a esta etapa en dos. La primera, de empate, que se da entre el año 55 al 66. Las características son las siguientes: gobiernos débiles, fórmula política dual, su perdurabilidad estuvo en jaque desde el comienzo. Debieron implementar medidas para limitar la acción de los oponentes, heterogeneidad interna, o sea, había diversidad, y el peronismo proscripto. Los gobiernos débiles intentaron fundar un régimen semidemocrático. Las consecuencias de esto fueron: los actores sociales o grupos perfeccionaron su capacidad para hacer naufragar las transformaciones que venían desde arriba. Sistema dual porque tenemos por un lado los partidos no peronistas y el Parlamento, y por otro sistemas de negociaciones y presiones extraparlamentarias y extrapartidarias. Y así se llegaban a acuerdos. Los que prohibían al peronismo necesitaban negociar con los peronistas debido a las amenazas de desestabilización. Pasamos ahora a una segunda etapa que es entre 1966 a 1983, donde hay un intento de unificación política. Pero fracasan estos intentos, genera cierto equilibrio catastrófico porque desgarran el tejido social, o sea, nuestra sociedad cada vez va a estar más enfrentada, más disgregada. Hubo gobiernos fuertes, se propusieron transformaciones radicales y terminaron todos catastróficamente, o sea, fuimos empeorando. Capacidad de la sociedad de bloquear los proyectos autoritarios y represivos, pero con un costo muy alto. Se dejaron de lado los límites autoimpuestos. Continuando con la misma etapa, tenemos consecuencias destructivas y en 1976 el gobierno militar que generalizó y extendió la represión estatal, destruyó la estructura productiva, desmanteló circuitos culturales y académicos. La sociedad civil renuncia a producir cambios. Semidemocracia y profundización del autoritarismo. Bueno, es así como con los gobiernos militares entre los periodos del 55 al 68 y del 62 al 63 no se propusieron reemplazar la democracia por otro sistema político. Intentaron erradicar al peronismo. Quienes derrocaron a Perón desmantelan el modelo peronista y levantan las banderas de democracia y libertad, o sea, acusando al peronismo de una falta de democracia y de libertades. Y aparecen nuevas formas de hacer política. ¿Quiénes apoyaron el golpe de 1955? Tenemos partidos no peronistas, representantes corporativos e ideológicos, sectores medios, burguesía urbana, fuerzas armadas, iglesia. Ahora, todos estos tenían diferentes objetivos, pero todos estaban en contra del peronismo. Sin embargo, el peronismo sobrevivió al golpe y fue un movimiento muy vigoroso y de una gran oposición. Así que para el año 55 tenemos que la Argentina estaba desarticulada políticamente. Sectores populares quedaron sin representación política y quedaron representados por el movimiento sindical. Se redujo la capacidad de desestabilizar. Ahora, con esto aparecen, a los gobiernos les ocurre esto que hay controversias, ¿no? Cuando tienen que ejercer el poder, ¿qué hacen con respecto a qué hacer con respecto a la erradicación del peronismo y cuál debe ser el modelo socioeconómico que deben seguir? Entonces, veamos que para aquella época tenemos el populismo reformista,
el desarrollismo y el liberalismo. Cuando hablamos del populismo reformista, este cuestiona las premisas básicas del modelo peronista. O sea, en realidad como que no lo cuestiona, lo critica, y sobre todo lo que critica es el desaliento a la producción agropecuaria y el fracaso de la industria pesada y el desarrollo de la infraestructura económica. Esto estaba promovido por el radicalismo, y tenemos que considerar que el radicalismo estaba dividido en dos en ese momento: el intransigente, que estaba liderado por Frondizi, y el del pueblo, que estaba liderado por Balbín. Con respecto al desarrollismo, bueno, quienes sostenían esta postura hablaban de un estancamiento económico que se debía al retardo del crecimiento de la industria base, y postuló que el modelo de conciliación de clases que había existido en la época peronista del 45 al 55 tenía una contradicción, porque en realidad como que se necesitaba más capital para poder desarrollar la industria pesada, y ese capital podría venir de otros países, y también como que era necesario no aumentar tanto los sueldos, bajarlos, como para que los industriales tengan mayores ganancias y así poder invertirlos en la industria. Finalmente, el liberalismo, sabemos que hace una crítica al proceso de industrialización, ya que se había iniciado a partir de la crisis mundial del 30, y además a las prácticas asociadas a él. Criticaban este modelo de conciliación de clases y cuestionaron la premisa según la cual el desarrollo industrial era un núcleo dinámico de la economía cerrada. El deterioro de la disciplina de los trabajadores y la ineficacia de la burguesía industrial tenía su raíz en estas políticas promotoras de la industria. Entonces, el mercado pasó a ser como una piedra fundamental, ¿no? Ellos estaban como en contra de todo lo que era la intervención del Estado, querían la apertura económica y la integración al mundo. Bueno, sigamos. A raíz de todo esto aparecen cada vez más conflictos, más manifestaciones, y aparece un nuevo sindicalismo peronista. Este nuevo sindicalismo peronista, bueno, tenemos que se refleja en las fuerzas internas. En parte se fueron liberando de la influencia de Perón. Los sindicalistas pudieron incidir en la lucha política. El voto de los trabajadores fue un instrumento de presión y negociación, y reclamaban alianza entre la burguesía y los obreros bajo la tutela del Estado, políticas económicas redistributivas, nacionalismo, definición de la oligarquía como adversario de las fuerzas nacionales y populares, y el poder arbitral de Perón. Bueno, el regreso de Perón era como algo así como un símbolo unificador. Pero bueno, entre los años 55 y 66 tenemos que las administraciones militares y civiles se vieron debilitadas por la exclusión del peronismo, y el movimiento sindicalista peronista quebrantó las normas formales, con lo cual cada vez vamos a ir como teniendo una subida en la escalera de la violencia. Tenemos una crisis y estancamiento del año 59 al 61, del 67 al 69. La expansión del sector industrial principalmente fue con capitales extranjeros. Onganía, presidente de facto, presenta un plan de emergencia similar al desarrollista. Sin embargo, poco después, lanza un plan de estabilización, donde hubo una devaluación del 40%, aumentaron las tarifas de servicios públicos y se realizan
obras públicas para generar empleo. En un principio este proyecto como que sirvió, pero bueno, tenemos después otra vez los descontentos de las clases o los sectores populares. Es así como en el año 73 regresa Perón, va a regresar con este modelo estatista y nacionalista, va a mantener las empresas claves en manos del Estado, protege la industria nacional, también este modelo de limitar las corporaciones extranjeras, el control de bancos, mayores impuestos al sector agropecuario y favorecer a los de menores ingresos. Pero Perón llega al poder en el 75 y en el 74 fallece y queda Isabel, su esposa y vicepresidente. Isabel no tenía las condiciones para llevar adelante el gobierno y vamos a encontrarnos con una crisis política, inflación, aumento del petróleo. Esto, bueno, fue en el contexto internacional, esto afectó a todo el mundo. Caída de las exportaciones, escasez y desabastecimiento, aparece el mercado negro, una devaluación del 160% y la primera huelga que se le hace a un gobierno peronista. Así, en el año 76 aparecen nuevamente en escena los militares con el llamado proceso de reorganización nacional, que en realidad estuvo muy lejos de serlo. El ministro de Economía, Martínez de Hoz, aplicó un liberalismo ortodoxo. Lo que hizo fue desmanteló el Estado, no se invirtió en servicios, la industria entró en recesión. Imagínense que los productos extranjeros eran más económicos y de buena calidad, la industria argentina no podía competir con ellos, con lo cual muchas empresas terminaron cerrando. Estallido financiero y produjo muchas quiebras y muchos perdieron sus ahorros. También gente que tenía depositados sus ahorros en los bancos perdieron esos ahorros. Bueno, la sociedad, volviendo a todo este periodo, realmente estuvo muy convulsionada, represiones, bueno, el uso de la violencia fue moneda. A partir de 1955, la intervención militar comenzó a ser tutelar. Excluyeron al peronismo del proceso electoral y de las instituciones estatales, y también del ejercicio de presiones y de su poder de veto sobre las medidas e iniciativas políticas del gobierno institucional instalado en 1958, imponiendo sus preferencias en asuntos públicos. Los militares coartaron las prácticas y principios democráticos de dos maneras. Denegaron el derecho a elegir a los candidatos de su preferencia a gran parte de la ciudadanía y recurrieron repetidamente a la amenaza de deponer a las autoridades constitucionales si no satisfacían sus demandas. Bueno, así que tenemos que había un enfrentamiento entre el grupo de los militares, quien logra triunfar va a ser el grupo de los azules encabezado por Onganía, quien va a estar entre el año 1959 a 1963. Después de ese gobierno militar vamos a tener a Ilia, o sea que vuelven los radicales al poder, pero como verán estuvo muy poco tiempo. En el 66 se produce un nuevo golpe militar. Sin embargo, la sociedad cada vez iba manifestándose más en este descontento y uno de los hechos más importantes fue el Cordobazo. Un estudiante falleció en una manifestación y hizo que miles de cordobeses, que la mayoría eran estudiantes, obreros, salieron a la calle a manifestarse y armaron barricadas, ocuparon la ciudad por 3 días. Algo similar también pasó en Rosario. El problema es que
grupos cada vez más radicalizados enfrentaron de una forma u otra al gobierno de facto. Bueno, y acá tenemos tanto el peronismo o también peronismo transformado y aparece la guerrilla. Consideremos que el peronismo había cambiado parte de su composición. Se habían acercado jóvenes de clase media, muchos de ellos universitarios, que se sumaron a los trabajadores y a los grupos más humildes. Y Perón desde Madrid como que no dejaba a nadie afuera. Así fue como aparecen grupos como el LERP, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y bueno, en un momento el grupo de los montoneros, que eran jóvenes peronistas, pasa a la clandestinidad. Acá vemos imágenes terribles de lo que pasó en la masacre de Ezeiza en el año 1973. En esa oportunidad, peronistas iban a recibir a su líder y lamentablemente se enfrentaron grupos de izquierda y de derecha. Esto parece medio contradictorio, pero dentro del peronismo estaban los de la JP, los montoneros, eran grupos de izquierda que lo que querían realmente era una revolución de carácter social. Y por otro lado, lo que se conoce como el peronismo de derecha era el antiguo peronismo, el que estaba llevado a cabo por los antiguos seguidores de Perón, los sindicalistas. Bueno, llega Perón a la tercera presidencia y como vimos antes, está muy poco tiempo, fallece y queda en su lugar su esposa. Pero en realidad Isabel Martínez de Perón no tenía talento, ni condiciones, ni preparación como para llevar adelante el país, y quien manejó los destinos del país fue López Rega. Fue ministro de Bienestar Social, bueno, y él realmente digitó la acción de gobierno. Bueno, el golpe de 1976, en donde asume la Junta Militar, digamos como que fue bien recibido por una gran parte de la ciudadanía argentina, justamente por estos hechos de violencia. Eran comunes los secuestros, atentados, bombas, bueno, el accionar de la guerrilla contra el gobierno hizo, o como que dio cauce a que los militares volvieran a poder. Pero esto no tuvo nada de positivo. Aparece el terrorismo de Estado. Ya sabemos que es una etapa muy triste de la historia argentina, en donde hubo represión, violación a los derechos humanos, funcionaron centros de tortura y bueno, durante unos años pudieron reprimir, pero este sistema político se fue debilitando, sobre todo cuando ya al final casi de estar en el poder, un manejo que hicieron fue la declaración de la Guerra de las Malvinas, como para que todos los argentinos tuviésemos algo en común por qué luchar. En realidad la guerra fue muy corta, ya sabemos cómo finalizó, y esto termina con la caída del gobierno de facto en el año 83. Bueno, así finalizamos la materia Historia 2, con lo cual les pido ahora que estudien, que lean, que subrayen, hagan cuadros sinópticos, realicen las actividades que tienen en el módulo, las de autoevaluación, vean los videos y por supuesto estamos a su disposición ante cualquier duda que tengan, mándenos un mail o utilicen el foro. Les deseo muchísima suerte y piensen que conocer la historia argentina es fundamental. Es bastante complicada nuestra realidad y conocer qué fue lo que pasó
en el siglo XX nos ayuda a comprender la situación actual y esperemos que esto nos permita tener un mejor país de aquí en adelante. Hasta pronto.